amigos, muy buenas tardes, saludándolos desde aquí de su canal, Canal 25, llevando para ustedes su programa, ¿sí? El placer de leer. Ustedes saben que pues aquí en la sierra ahorita, en la norte de Puebla, especialmente en Huauchinango, Puebla, y en parte de la región, pues tenemos el tiempo un poco extremo, frío, tenemos que cuidarnos, ¿sí? Y pues eso al final, pues yo también le pido a los niños, a los jóvenes, a los adultos mayores, sobre todo a los adultos mayores, cuidarnos. Y pues siempre es muy importante que podamos tomar conciencia, ¿no? De cubrirnos un poquito, salir más abrigados, porque pues nosotros los adultos mayores siempre estamos más expuestos, ¿sí? Cualquier temperatura alta o baja o cuando pues por alguna circunstancia, algún fenómeno de la naturaleza llegue a querernos pues a provocar algún problema, pero hoy precisamente, queridos amigos, traemos un tema pues que vale la pena, está sobre todo porque pues es en honor a muchos grupos que pues hay grupos de NG que no son, pues son grupos no gubernamentales, hay partidos políticos, hay asociaciones políticas, hay una serie de grupos en México y pues todos están de alguna manera buscando el poder. Y en esa búsqueda del poder, pues siempre no encontramos puntos de vista diferentes, algunas definiciones que vale la pena. Hoy traemos algunas definiciones hechas precisamente por Jorge Carpizo. Jorge Carpizo, ustedes saben que es mexicano, fue rector de la UNAM, de la Universidad Autónoma de México, y pues ha tenido varios cargos en el extranjero. Es un personaje que para nosotros mexicanos, pues es, ¿no? Tiene un pensamiento, pues no radical, es un pensamiento tranquilo, moderado, ha sabido ser, pues a la altura de las circunstancias, un buen rector. Sin embargo, pues hay comentarios que a veces se salen porque, pues a veces la corriente ideológica te domina, ¿no? Y te gana y puede en su momento dado tener un pensamiento muy conservador. Y es así como a veces han tildado a Jorge Carpizo. Sin embargo, bueno, pues hay definiciones muy buenas de él sobre el poder. O sea, el poder para muchos, ¿sí? A veces ha sido un estorbo y para otros ha sido un abuso y para otros ha sido el ayudar. Con el poder se puede ayudar a mucha gente y eso pues si muy pocos tienen el privilegio de tener poder, porque solo a través de los grupos se puede tener poder, a través de las comunidades, ¿sí? Es la gente la que te da el poder, es la fuerza de la gente, la suma de la gente, la suma de sus ideas, ¿no? Lo que se busca. La soberanía de un pueblo también es poder. Entonces México está luchando precisamente porque se le respete ese poder. Y eso es sencillamente algo muy interesante, ¿no? Y hoy traigo yo pues estos dos libros. Van a ver ustedes que están muy buenos porque este libro es de Martín Moreno, un periodista muy bueno que nació en la Ciudad de México, es egresado de la Escuela de Periodismo de la Escuela Carlos Septién y hizo este libro que se llama El abuso del poder en México. Imagínense cuánta gente, ¿sí? O cuántos grupos pues han abusado del poder, ¿sí? Llegan a tener poder, llegan a ser presidentes auxiliares o presidentes municipales o gobernadores o presidentes de la República. Y pues cuando llegan a tener el poder, creen que son ellos solos los poderosos. ¿Sí? No, es el pueblo el que hizo que ellos llegaran al poder.
y pudieran sustentarlo, porque es una manera que utiliza el pueblo en delegarle el poder a ese ciudadano o ciudadana para que ella controlara, administrara, dirigiera, ¿sí?, un pueblo y resolviera los problemas de ese pueblo. Y este otro libro, yo creo que en alguna ocasión ya lo leyeron ustedes, se llama Las 48 leyes del poder. Estas 48 leyes del poder están hechas precisamente por Robert Greene, un norteamericano, ¿sí? Pero él ya hizo, ¿sí?, de cada pensamiento de cada ciudadano en el mundo, de cada uno de los grupos, ¿sí?, lo que representa para él, para Robert Greene, el poder. Cuando se enferma ciertas personas, por qué esa enfermedad de abuso del poder o de ostentar un poder que no tiene, y como consecuencia, pues como dice Martín Moreno, se abusa del poder. Y eso al final pues es bueno que se tenga una idea plena de lo que representa en los ciudadanos el poder en México. Y Jorge Carpizo dice que el poder fuera de la sociedad no es imaginable porque siempre se manifiesta a través de las relaciones sociales. A su vez, una sociedad o agrupamiento sin poder no puede existir porque le es necesaria la energía que la impulsa y que establece las reglas mínimas indispensables para poder vivir en grupo. La anarquía permanente no es una posibilidad real. En cualquier grupo o asociación es indispensable la existencia de un poder. No es correcto enfrentar la noción de grupo a la de poder como una manifestación de las antítesis, libertad, ¿sí?, autoridad. Libertad o autoridad es una antítesis, pero al final en virtud de que el poder es necesario para tener orden y la libertad no es posible si se carece de aquel. ¿Sí? O sea, el que tengas libertad, el que tengas autoridad, puede darte ciertos derechos, ¿no? A tener cierto poder. Hay los grupos también delincuenciales, el crimen organizado, el narcotráfico en México, aquel que vende armas, contrabandea, es porque quizá tiene poder y lo hace, ¿no? Aquel que tiene mucho dinero y con su dinero pues hace, compra, define, ¿sí?, manda a asesinar a algunas personas con tal de salirse con la suya. Y maneja el poder a su antojo, se vuelve una especie de codicia, ¿no? El hecho de que pues tener tanto dinero no le basta, quiere más y pues es capaz de hacer lo que sea, ¿sí? Y quizá haya llegado al extremo de que quien tenga mucho dinero se cree un dios, porque tiene el poder en sus manos y decide. Hay mucho riesgo en ello, hay que tener mucho cuidado. Entonces, como dice aquí Carpizo en ciertas definiciones, y además de estas definiciones él va marcando el paso, ¿no? Dice, hay otros autores muy buenos que él va anteponiendo para que se pueda entender que esta definición no solo es la que él hace, sino que hay muchos que definen lo que es el poder. Y entonces dice, no existe sociedad o agrupamiento sin poder. O sea, no hay, era lo que les decía a ustedes, ni los grupos, pues. Todos tienen poder. Lo social y el poder se implica recíprocamente. Uno no podría existir sin el otro. Este es el fundamento de la afirmación de Aristóteles en el sentido de que el hombre es un ser político. Afirmación que generalmente se traduce en asiento o en acierto, porque como el hombre es un ser social, ¿sí?, pues no podemos vivir solo, no solo, pues no, ¿qué poder tienes? Ni Robinson Crusoe, ¿sí? Ni Robinson Crusoe en su momento dado fue un invento de alguien que pues se creyó que él podía existir allí en esa isla
y poder decidir en consecuencia cómo debía hacerse ciertas tareas para poder existir, para poder sobreexistir. ¿Sí? Y ahí es donde dice que el poder es algo tan natural y necesario como vivir en sociedad. Quien tiene poder lo debe a la convivencia con los otros y lo conservará, quizá incrementará, en tanto esté al servicio y responda a los intereses de los demás. Y así es algo en el que si tú tienes una empresa, posiblemente puedan decir, bueno, es que este señor tiene poder, porque puede contratar gente para su empresa, les puede dar trabajo, y al final les paga un buen salario. Y entonces a cada uno les va dando el poder que necesita para que cada uno se aboque a la tarea de producir algo. Ellos saben producir algo porque son buenos técnicos, entonces el dueño de la empresa que no sabe más que manejar el dinero, contrata a los buenos técnicos para que hagan la producción de determinado artículo. Y ahí es donde está pues ese fenómeno del poder que se concentra en los más diversos espacios de la sociedad. ¿Sí? En consecuencia existe pluralidad de poderes que adoptan una estructura jerárquica y un perfil piramidal, lo que a su vez se interrelacionan entre sí. Vean ustedes cómo nos va dando cada definición conceptos importantes. Y aquí viene lo que el mismo Carpizo nos dice: la palabra poder proviene del latín podere, que tiene el significado de autoridad y también el de mando. ¿Sí? Para Camilo Velázquez, poder proviene de posum, potes, posee, potuit, de potis y sum. Potis significa capaz de, y sum ser o existir. En consecuencia, la acepción original de poder es quien es capaz. Ahora, ¿quién es capaz de tener poder? ¿Sí? Aquel que mata, aquel que contrata, aquel que en un momento dado sabe una técnica y que sabe enseñar. Ese es poder. Poder para enseñar, poder para ayudar, poder para estar en el ánimo de poder auxiliar a los pueblos o al ser humano. Y así es. Entonces, ¿qué es el poder? Existen las más diversas definiciones construidas desde diversas concepciones y se recuerda alguna de ellas, como dice Carpizo. Y entonces muy bien las va detallando y vean ustedes cómo vamos nosotros, como dice Max Weber, un alemán: poder es la probabilidad de imponer la propia voluntad dentro de una relación social, aún contra toda resistencia y cualquiera que sea el fundamento de esa probabilidad. Y así es, ¿no? O sea, lo que Weber distingue, y vean ustedes cómo lo distingue, entre poder y dominación. Este último concepto implica la posibilidad de que un mandato sea obedecido. O sea, si hay personas a quienes se les obedece, no porque sepan mandar, ¿sí?, sino porque tienen poder. Y eso es sencillamente que alguien mande eficazmente a otro. En la asociación de dominación, sus miembros se encuentran supeditados a relaciones de subordinación debido al orden que se aplica. La dominación es un caso especial de poder. Oigan ustedes, ¿cómo dominar a una persona sin manipularla? ¿Cómo dominarla? Porque sabes hacer las cosas. Si alguien sabe hacer las cosas y manda, ¿sí?, a alguien para que las haga igual, ¿qué quiere decir? Que ese individuo tiene poder de conocimiento. Y ese poder pues lo trata de explotar sin tener que manipular ni obligar a nadie. Oye, las cosas hay que hacerlas así, y te enseña. Cuando te enseña quiere decir que tienes que aprender para que ese conocimiento te sirva de poder, no de explotar a los demás. Y eso es algo muy interesante que hay, ¿no? Cuando vas adquiriendo los conocimientos necesarios, es como cuando vas a la propia universidad o vas a
a algún centro de capacitación en donde te enseñan determinadas carreras técnicas, carreras terminales que te sirven para que puedas tú ser un mecánico automotriz, un excelente trabajador en los sistemas de cómputo, etcétera, ¿no? Y eso es lo más interesante, que aprendas a hacer algo de alguien que te lo está enseñando porque tiene el poder de conocimiento. Entonces, aquí hay cosas como dice, ¿sí? Han Buchey, el poder es la reserva de posibilidades que le están dadas objetivamente a una persona en virtud de la actitud y el comportamiento de los demás, entendida como su capacidad subjetiva. Vamos a decir que uno sabe que sabe, y si él sabe es porque también hizo lo mismo, pero puedes dudar de alguien, ¿sí? Tendrá la experiencia, habrá ido a la universidad, ¿sí? Aprendió esto, tendrá su cédula profesional, y eso en su momento dado es el requisito indispensable que todo profesional tiene que tener para que pueda explotar con conocimientos teóricos, ¿sí? Prácticos en una universidad, ¿sí? O X escuela, una enfermera, un doctor, ¿sí? Y así sencillamente, ¿no? Si un doctor va a tener que ayudar a salvarle la vida a alguien que por ahí tiene un problema, pues quiere decir porque aprendió en la universidad, aprendió con otros enfermos, ¿no? Y que eso al final le dio la destreza. Es como una película de alguien que se llamó la película Las manos mágicas, de cómo salvó a un niño que padecía autismo. Y eso al final pues tiene sus buenos resultados, ¿no? Y aquí pues hay mucha de nuestra gente que a veces pues se pasa de lista y nos hace maldades a uno que otro, ¿no? Como su ignorancia no le da para más, se va a ver a los chamanes o a los brujos o a las brujas y cree que pues ahí le van a decir la lectura de su horóscopo y con ello pues va a tratar de sacarse la lotería por el número que le diga, ¿no? Entonces, es muy importante en el kit del poder, se encuentra en una ecuación de intereses en la cual quien posee el poder tiene la capacidad de influir socialmente y los demás, voluntaria o involuntariamente, lo sostienen, porque él expresa o implícitamente les conviene o porque no hay posibilidades de resistencia. ¿Sí? Entonces, para Arnold Russell, el poder implica la adopción de decisiones por medio de las cuales las toman, ¿sí? Quienes las toman, perdón, tienen la posibilidad de ejercer control. Entonces, muchas de las cosas que tú quisieras involucrarte para saber qué va a pasar, ¿sí? Primero tienes que tener control. Una vez que conoces todo lo que está pasando, empiezas a controlar con mejor forma, porque ya estás informado de todo. Entonces una persona bien informada también tiene poder. ¿Por qué? Porque eso al final le da la destreza de poder tomar decisiones. Muy bien, queridos amigos, pues vamos a un espacio comercial y regresamos lo más pronto con ustedes. La colaboración. Pásala. Un mensaje de la Fundación para una vida mejor. El diagnóstico del paciente Cristian Miguel García Solís es fractura de ambos fémures. Está operado por clavo centromedular bilateral y por fractura de cuarto dedo del pie izquierdo. Presenta anquilosis en ambos tobillos, pérdida de la movilidad. De acuerdo a la escala de Daniels, presenta 1 de 5 y pues tenemos que trabajar un proceso de rehabilitación en la que vamos a incluir ejercicios, electroterapia, termoterapia para ver el progreso del paciente.
además de terapia ocupacional, ya que tiene pérdida de la movilidad en miembros superiores y tiene afectación de la pinza fina y pinza gruesa. En mi moto porque me quedo dormido, quiero regresar a mi casa en México. Quiero regresar al CRI, al DIF, a Diego sobre todo, porque gracias a él tengo un avance que era de más de 2 años y lo he logrado en meses. Así que gracias a él me he parado, he caminado y he tenido un buen avance. Es un excelente terapeuta. Muchas gracias a CRI por recibirme, al DIF por estar siempre ahí conmigo. Papá, ¿qué es esto? Es mi lista de tareas. ¿Y qué es esto? Es una lista de las cosas más importantes que tengo que hacer hoy. Papá, ¿yo estoy en tu lista de cosas importantes? La mayor prioridad, pásala. Un mensaje de la Fundación para una vida mejor.
teníamos mucho para darles. Los tiempos eran difíciles y no se vendía demasiado. Recuerdo una vez que entró una señora mayor que parecía estar bastante malhumorada. Pidió 4 panes, pero solo tenía dinero para 3. Pero mi madre hizo algo más. Me pidió que pusiera otros 2 panes en la bolsa de aquella señora. Poco después me enteré de que era una familia necesitada. La generosidad. Pásala. Hicimos lo correcto aquel día. Un mensaje de la Fundación para una Vida Mejor. Listones blancos, chetita de mis amores, que vamos a Huachinango, a la feria de las flores. Enciérrate las gallinas, echa la vaca al corral, olvida ya la cocina, que hoy nos vamos a pasear. Iremos a ver primero al Señor del Santo Entierro, patrono de este lugar, a ese santo milagroso, al que vela bondadoso por nuestra salud y hogar. Que repican las campanas, oyen hasta aquí los cohetes, el parque ya se engalana con serpentina y confeti. Póngase mi chata lista para llegar tempranito a la posesión bendita del Señor Santo Entierrito. Continuando con nuestra lectura, el placer de leer, esto yo espero que ya se pueda normalizar lo del audio, ¿sí? Es por el frío que se entumió un poquito aquí en Israel, pero ya se va a recuperar. No se preocupen, queridos amigos, muchas gracias para mis fans que me están viendo. Ya soy famoso, muchas gracias. Y como les decía, en esta lectura, pues tiene su gran importancia, queridos amigos, porque es precisamente lo que nos lleva, ¿no?, a la toma de conciencia para saber si podemos nosotros comprender lo que representa el poder. Podemos interpretarla de varias maneras, ¿no? El poder para poder deshacer a alguien, el poder para abusar, el poder para ayudar, el poder que puedas tener, ¿no? Siempre es muy necesario. Siempre a veces se dice que nos podemos dirigir al Todopoderoso para que nos ayude. Y siempre estamos buscando ese poder que hay a veces sobrenatural, ¿no? Que es parte de la fe de alguien que pueda tener para poder conseguir algunas cosas. Y eso pues sí, es lo que lleva pues a que ante una petición de una o de millones de gentes, muchas veces podamos encontrar una salida a nuestros problemas de salud o a nuestros problemas económicos. Sin embargo, bueno, pues aquí los estados emocionales vamos a buscarlos entre nosotros. Y como dice aquí en esta Hannah Arendt, de la acción a la política y de la violencia a la revolución.
Entonces hay de la acción a la política. O sea, ¿cuándo se debe tomar acción en la política? ¿Sí? Cuando en la política nosotros debemos accionar para resolver determinadas tareas si somos funcionarios públicos, o que nos dediquemos a alguna tarea social. Por ejemplo, el periodismo, la prensa, los que tienen algún medio, alguna herramienta a través de Facebook o a través de un canal de televisión, como en este caso el canal 25, ¿sí? O los otros canales que están rentados a través de Cablevisión o de Sky, etcétera, ¿no? Y a través de esos medios se comunica a la ciudadanía sin buscar cómo manipularlos, ¿no? Aunque algunos canales caen en vicios, ¿sí? De estar pasando a veces películas que ellos, los dueños, consideran que la sociedad debe de ver. Y muchas veces es ver programas o ver películas o ver series que le hacen mucho daño a los niños, mucho daño a los jóvenes y mucho daño a los adultos. Por eso, si ustedes ven, ya muchos adultos mayores, pues hay estadísticas en las que dicen que ya casi pues no ven la tele, escuchan más el radio. Y los porcentajes van aumentando porque prefieren escuchar una canción que estar oyendo a Julio Martínez, ¿sí? Con su placer de leer. Sin embargo, bueno, pues aquí lo que buscamos es invitarlos a que ustedes tomen la iniciativa, queridos amigos, de leerse un buen libro. Y por eso esta búsqueda, ¿no? De cómo crear gente que pueda tener el tiempo de leerse un buen libro. Y así como dice aquí en esto que estábamos buscando la definición y el punto de vista de Hannah Arendt, que fue estuvo presa precisamente, ¿sí? En la Segunda Guerra Mundial, y ella vivió situaciones inimaginables, que ella las cuenta, si no hubiera vivido, imagínense que nosotros aquí el hecho de estarlo contando, pues es un privilegio, ¿no? De leer a esta gran mujer como Hannah Arendt. Ella dice que la política, tal como la concibe, surge ahí donde los hombres, en un marco de estabilidad conformado a partir de promesas mutuas, abordan conjuntamente el tratamiento de los asuntos humanos a través de la acción y el discurso. Y así es, ¿no? O sea, a veces hay discursos muy bonitos, con mucha retórica, con una semántica de un lenguaje maravilloso, que pareciera que ese individuo que está hablando lo está sintiendo. Y lo que dice lo va a hacer, ¿sí? Y eso es sencillamente, a veces nada más se queda en el puro discurso. Hay discursos muy bonitos, ¿sí? Con mucha fantasía, hermosos, que casi son una poesía. Pero se quedan en eso porque nada más es para cumplir con el protocolo de ese acto. Entonces, pues tengamos mucho cuidado, ¿no? En no decir lo que no sentimos, sino que tenemos que hacer las cosas como las sentimos y que en realidad podemos ayudar a hacer algo. Y entonces hay muchos ciudadanos que teniendo recursos, algunos ayudan. Y con su poder de ayudar, ¿sí? Porque es eso, el ayudar, el dar, el que te vuelvas generoso, el que puedas que en un momento dado dar la mano a alguien, porque realmente lo necesita, ¿sí? Y ofrecerla. El ofrecerla implica pues que estamos dispuestos a dar, y dar es poder. Y eso al final es lo que nos lleva a la toma de conciencia para sentirnos bien con nosotros mismos. Esa es la gran virtud. Y oigan ustedes esto que dice precisamente en estas 48 leyes del poder, ¿sí? de Robert Greene. De esas 48 leyes, hay algunas que valen la pena que nosotros podamos darles lectura para que ustedes pues reflexionen un poquito más y vean y analicen si realmente Robert Greene tiene razón o no. Sí, y estamos de esas 48 leyes en la búsqueda de llamar la atención a cualquier precio. Ese es, busque, así es,
busque llamar la atención a cualquier precio. Así hay personas que así somos. De una de otra manera buscamos llamar la atención. ¿Y qué dice al respecto? Para la búsqueda. Dice, todo es juzgado por su apariencia. Lo que no se ve no se cuenta. Nunca acepte perderse en el anonimato de la multitud o ser sepultado por el olvido. Ponga toda su fuerza en destacarse. Conviértase en un imán que concentre la atención de los demás, mostrándose más grande, más atractivo y más misterioso que la gran masa tímida y anónida. ¿Sí? O sea que es un analgésico que calma, eso es el anónido. Es como un analgésico, un calmante, ¿no? Viene a ser parte de que, porque mucha de nuestra gente a veces pertenece a un grupo y tiene ahí a un líder que es un calmante, que es un líder maravilloso, que tiene un buen lenguaje y respeta al grupo. Y en lugar de llegar a molestarlos, llega siempre con el ánimo de levantarles ese interés para que cooperemos todos, para que seamos parte de... Y eso es lo que se marca en ello, ¿no? Y no el sensacionalismo. Entonces, dice que llamar la atención, pues, queridos amigos, sobre su persona, creando una imagen inolvidable, incluso controvertida, corteje el escándalo, haga cualquier cosa para parecer más grande de lo que es y para brillar más que quienes lo rodean. No haga distinción entre las distintas formas de atención. Cualquier tipo de notoriedad le otorgará poder. Es preferible ser difamado y agredido que ignorado. Y así es. Sí, no importa que hablen mal de ti porque estás haciendo bien las cosas. Porque hay gente a las que les podemos caer bien. ¿Sí? Y hay gente a las que les podemos caer mal. Y a partir de ahí vienen los comentarios. Y como consecuencia, si ese que le caemos mal tiene un medio o una herramienta que le sirve para difundirla, pues busca la manera de cómo difamarte. Y esa es una de las consecuencias de la observancia que tiene, pues, esto, que representa para nosotros, queridos amigos, ¿sí?, algunas cosas que son claves para alcanzar el poder, de lo que dice Robert Greene. Y fíjense ustedes, cómo alcanzar ese poder con una clave. Dice que hay que brillar con más esplendor que quienes lo rodean. Es una habilidad con la que nadie ha nacido. Usted tiene que aprender a atraer la atención con la misma fuerza con que un imán atrae al hierro. Al principio de su carrera, deberá ligar su nombre a la reputación de poseer una cualidad o una imagen que lo diferencie de los demás. Esa imagen puede ser una forma característica de vestir o una gracia personal que divierta a la gente y de qué hablar. Una vez establecida su imagen, usted poseerá una apariencia, un lugar en el cielo para que brille. Carajo, qué importante, ¿no? Qué bien, porque pues eso es precisamente, hay brillos de gente humilde, sencilla, pero que tienen un carácter muy hermoso, ¿no? Que eso al final pues es lo que nos da la razón de ser, de estar vivos, ¿no? Porque estamos viendo a otros seres que son creativos, ¿sí?, que nos enseñan a hacer esas innovaciones, ¿sí?, que muy pocos tienen ese privilegio de saber que a veces no se nace con esa cuestión nata, ¿no?, del conocimiento, sino que se va adquiriendo poco a poco. Y eso es sencillamente el reconocer que otros te enseñaron lo que sabes hacer, pues es precisamente humildad. Y eso es sencillamente lo que esperamos de nuestra sociedad, queridos amigos, que cada vez que tengamos la oportunidad de leernos un libro hay que hacerlo con ese cariño, ¿sí?, que nos da la destreza de nuestro cerebro y de tener el tiempo de poder hacer algo que nos sirva a nosotros y que le pueda servir también a nuestros hijos y a nuestros amigos,
¿sí? Y a la sociedad si es posible. Por eso venimos y somos parte de esta herramienta. Pues bien, queridos amigos, vamos a otro gran espacio y regresamos para finalizar con ustedes. He viajado el mundo, pero siempre lo que extraño, no hay lugar como el hogar. Anhelo ver las caras de los que quiero más, no hay lugar como el hogar. Estoy a llegar, bien lo sabe el corazón, no hay lugar como el hogar, no hay lugar tan dulce como el hogar. Comparte el amor y el mundo va a cambiar si nos ayudamos, se va a mejorar. Realicemos este sueño, un lugar mejor si tú y yo realicemos este sueño juntos. Sé que lo logramos si nos ayudamos. Este sueño sí será realidad. Muy bien, queridos amigos, pues muchas gracias. Y es que tenemos la oportunidad de, pues de que nos estén viendo y escuchando allá en casita. Sería un honor, ¿no?, el poderme dirigir a ustedes y con ello, pues, plantearles todos los libros que sean necesarios, que podamos, por sugerencia de ustedes o nosotros, y compartir, ¿no?, el hecho de poder llevarles una buena lectura. Todos estos libros que podemos traer lo hacemos con mucho cariño para poderles tener algunos conceptos interesantes que sean motivos de reflexión. No traemos la verdad, es parte de lo que se escribe. Muchas veces se escribe, puede ser analizado, y el análisis lleva como consecuencia a la crítica, y una crítica que puede ser propositiva, que demuestre que lo que se pudo haber dicho o que se dijo en un medio de información no es cierto. Aquí pues traemos algo que no debemos de perder de vista, y aquí hay algo que yo no sé, pero por haberlo leído en este libro, ¿sí?, El abuso del poder, de Martín Moreno, me lleva sencillamente a pensar que los sindicatos en México, los sindicatos, pero aquí hay sindicatos de
el Sindicato Mexicano de Electricistas, y luego estaba también el sindicato ese de la Comisión Federal de Electricidad, pero el Sindicato Mexicano de Electricistas, aquí hace él un pequeño bosquejo, ¿sí?, de unas ciertas acusaciones que son parte de lo que consideró conveniente que el pueblo de México se enterara, y que de alguna forma el líder o los líderes de ese Sindicato Mexicano de Electricistas, dice él que un país en el que un líder sindical puede desaparecer 33 millones de dólares y no pasa nada, absolutamente nada, refugiarse en el extranjero y vivir como príncipe, él y su estirpe, y no lo molesten, que es un junior muy poderoso. Es lo que dice el autor Martín Moreno. Un país que se fractura sin remedio, el conflicto social del sexenio reventó por la ira de los electricistas del sindicato. ¿Fue un acto de gobierno justificado? Claro que no, el acto hecho por Felipe Calderón de haber quitado el trabajo a más de 43,000 trabajadores, pues fue un abuso de poder del presidente, ¿sí? Y aquí lo dice, un abuso de poder contra el sindicato, que hubo detrás de esa decisión, que el elector decida. México, el país que no protesta, México, el país de la impunidad, México, el país del abuso del poder, porque en el martirizado México el poder no se ejerce, se explota. Y esto es lo que dice Martín Moreno, oigan bien, pues, pero claro, vean ustedes otro concepto de lo que dice Robert Greene en las 48 leyes del poder. Por eso es recomendable que ustedes puedan leerse este libro de Robert Greene, y aquí lo tienen, miren ustedes, ¿sí? Las 48 leyes del poder. Si ya lo leyeron, pues qué bueno, excelente, ojalá y hayan leído todo este libro como de casi 800 hojas, pero al final es un buen libro teorizante, un ladrillo muy fuerte, pero de esto quiero leerles parte de esta ley número 9. Y en esta ley de las 48, esta ley número 9 dice lo siguiente: gane a través de sus acciones, gane a través de sus acciones, nunca por medio de argumentos. Entonces, es muy importante que entendamos este llamado que nos hace Robert Greene, y dice: cualquier triunfo circunstancial que usted obtenga a través de argumentación verbal, en realidad es solo una victoria pírrica, ¿sí? Baja, pues. El resentimiento y la mala voluntad que así se genera son más intensos y duraderos que cualquier acuerdo momentáneo que haya logrado. Es mucho más eficaz lograr la coincidencia de otros con usted a través de sus acciones, sin decir palabra alguna. No explique, demuéstrelo, ¿sí? Y es ahí donde está precisamente una de las claves de las cuales, ¿sí?, se puede interpretar la transgresión de la ley. Mucha gente aquí en México, pues no respeta la ley, la viola cuantas veces se le da su gana. ¿Será poder o será desobediencia? Y eso al final pues tiene su propia, ¿sí?, decisión en el análisis. Y aquí lo interesante es que en un Estado de Derecho todos tenemos que entrar a ese condicionamiento de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que es precisamente el poder de la sociedad. Y la sociedad mexicana se sustenta su poder en la Constitución. Y nadie, ninguno de los grupos, ningún funcionario público, ningún líder sindical, ninguno puede pasarse de listo. Todo aquel que viole la ley, pues debe ser castigado, ¿sí? En fin, entonces, aquí lo que dice esta interpretación: el ingeniero cuyo nombre no ha registrado en la historia, había dedicado toda su vida al diseño de mástiles y columnas,
y era respetado como el mejor ingeniero de una ciudad que descollaba en las ciencias. Sabía que tenía razón, un ariete más pequeño permitiría imprimirle mayor velocidad y por lo tanto ejercer mayor fuerza. Lo grande no necesariamente es lo mejor. Estaba seguro de que el cónsul entendería su razonamiento y terminaría por comprender que la ciencia es algo neutral y que la razón debe imponerse. ¿Sí? ¿Cómo podría el cónsul persistir en su ignorancia si el ingeniero le demostraba con detallados diagramas la teoría en que basaba su recomendación? Y aquí es sencillamente algo en el que es su experiencia, son sus conocimientos teóricos universitarios, ¿sí?, para aprender una acción. Dentro de esa acción lo más interesante es que vas a enseñar, enseña bien, vas a educar, educa bien, ¿sí?, para que los niños y los jóvenes y los adultos aprendan y comprendan lo que están absorbiendo de ti. Porque eso es lo más interesante. No lo hagas porque te vas a ganar un dinero. El dinero será parte de tus conocimientos, pero no lo veas con eso, que en un momento dado se convierta en una situación de enfermedad. Porque mucha gente pues hace, ¿sí?, halagos de lo que no sabe con ello, ¿sí? Y se vuelve pues una persona con ciertas mañas para valerse de cómo manipular a la sociedad para poder sacarles dinero. Y eso es lo peor, ¿no?, que le puede pasar a un ciudadano común y corriente, porque al final de cuentas la sociedad se va a dar cuenta de que estás mintiéndoles. Por eso es necesario manejar los principios de no mentir, no engañar, y para no caer pues en eso y no robar. Esto es parte de lo que te da tu vida, ¿no? Y en ello está sencillamente esto que al final para nosotros es, y lo que para su servidor implica las diversas tipologías del poder. Dice, con lo que hasta aquí queda expuesto, queda claro que existen diversos tipos o clases de poderes. Cada uno tiene algunas peculiaridades propias, ¿sí?, que son peculiaridades, son originales, pues propias de alguien que tiene ese poder. Desde la antigüedad ha existido la preocupación de exponer aquellas para clarificar y exponer qué es el poder, sus diversas manifestaciones y las relaciones que éstas guardan entre sí. Y así es, como decía Aristóteles, afirma que la naturaleza ha creado a unos seres para mandar y a otros para obedecer. Quienes están dotados de razón y de previsión deben ordenar como amos, y quienes poseen las facultades corporales para ejecutar esas órdenes deben obedecer como esclavos. Yo creo que la pregunta ahí queda en el interrogante, ¿no? Y para ello pues es muy importante que entendamos, queridos amigos, que el poder, más que ser un abuso, más que ser una enfermedad, sea con esa destreza que podemos tener para ayudar a nuestra gente. La sociedad mexicana, en ciertas capas de nuestros grupos, necesitan ayuda, ¿sí? Y otros no, otros ya tienen esa fuerza necesaria para salir adelante ellos. Pues esos que ya saben y tienen poder, ayuden a otros que no lo tienen. Pues bien, queridos amigos, ha sido un gusto saludarlos y estar con ustedes este año, inicio de este año, 8 de enero, ¿sí?, del 2025. Esperamos tener la fuerza para que cuando menos pues podamos nosotros estar un tiempito más y podamos también decirles un hasta luego. Me da mucho gusto y nos vemos en la próxima.